Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es martes 22 de julio del año 2025 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Las tres primeras plagas. En primer lugar, queremos dejar bien claro que el propósito de Dios no era castigar ni hacer mal a los egipcios a través de las 10 plagas, sino que estaban dirigidas a sus falsos dioses para demostrar quién realmente era el verdadero Dios, y que las plagas no tenían el propósito, note bien, de endurecer el corazón de Faraón, sino todo lo contrario, ablandar ese corazón duro. Quien realmente estaba motivando a endurecer el corazón de Faraón era Satanás, porque pretendía, note bien, que no se cumpliera la profecía de la liberación del pueblo de Dios, y que también para evitar o impedir la llegada del Mesías. Cada una de estas plagas iba dirigida en contra de alguna de las deidades falsas de los egipcios. Ya el autor de la lección nos mencionó que eran más de 1500 deidades. Entonces, con el propósito de que Faraón se diera cuenta cuán inútiles eran sus dioses falsos y que el único poderoso era Jehová de los ejércitos, el creador de los cielos y de la tierra. Sin embargo, a pesar de que Faraón veía el poder de Dios por medio de las plagas, y a pesar de que sus mismos magos y hechiceros le hicieron saber que lo que ocurría era el poder del Dios verdadero, el Dios de Moisés, y que estaba claro que sus deidades no tenían ningún poder ni oportunidad ante Dios, ante Jehová. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este, es decir, el poder de Dios, del Dios verdadero, es el que se está manifestando. Más el corazón, no te vi la reacción de Faraón, más el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho, por supuesto, porque les dio, sabía lo que iba a suceder, lo que iba a hacer el Faraón. Lo primero que hace el Señor con la primera plaga, o a través de la primera plaga, es desacreditar a lo que más orgullo les causaba a los egipcios, es decir, el río Nilo, porque lo consideraban el dios de la vida, el dios Hapi. Pero este Hapi no podía proteger a los egipcios y mucho menos darles vida. El único Dios verdadero, el Dios de Moisés, es la fuente de vida y de vida eterna. Por tanto, si los egipcios consideraban el agua como vida, ahora que las aguas del río Nilo habían sido convertidas en sangre, note bien, esto significaba muerte y no vida. Y Hapi no podía hacer nada para librar a los egipcios, sencillamente porque no era Dios, sino un Dios falso, un ídolo. Esta plaga de convertir las aguas del Nilo en sangre era bastante poderosa, y con ello el Señor estaba demostrando su poder, su autenticidad, y que no hay Dios fuera de él. A continuación el Señor va a mandar una plaga de ranas, y esta plaga, la segunda plaga, esta plaga está dirigida a otra de sus falsas deidades, a Heket, que la diosa de las ranas. Y estas ranas precisamente salen del río Nilo y era repugnante para los egipcios. Con esto el Señor estaba demostrando que sus deidades falsas no tenían poder, y que el Señor las manejaba a su antojo, porque él, el mismo Dios, él mismo hizo, había hecho salir a las ranas y las había retirado a su antojo, cosa que no pudieron hacer los magos. Esto significaba que el Señor es el único poderoso. La tercera plaga no es fácil de identificar de qué animal o insecto se trataba, porque la mayoría de las versiones dicen piojos, o una que otra dice tábanos, y otras más dicen mosquitos. Así que definir de qué insecto se trataba era un tanto incierto. Pero lo que sí es muy claro es que el poder de Dios se estaba manifestando contra los falsos dioses y los egipcios, y que era los falsos dioses, perdón, de los egipcios, y que era imposible para esas deidades falsas, por supuesto, contrarrestar el poder de Dios. Noten el pasaje bíblico. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojo por todo el país de Egipto. Esta piojos dice aquí esta versión. Golpea el polvo de la tierra. Esto significa que esta tercera plaga iba dirigida al dios falso Hep,
el Dios de la tierra, pero igual que las otras deidades, fue impresionantemente incapaz de reaccionar. Era lógico, por supuesto, porque no son deidades, sino creación de Dios, pero que los egipcios las habían tomado como deidades. Lo mismo que sucede actualmente, solo que ahora incluso los adventistas, nosotros mismos, tenemos dioses falsos más sofisticados, que pudieran ser cosas buenas. Note bien cómo es que la idolatría se mete, incluso en la iglesia adventista. Nosotros hacemos alarde que no tenemos ídolos, que no sé, imágenes, pero note bien, pero estas cosas buenas las hemos convertido en un Dios falso, en un ídolo, porque ahora ocupa el lugar del único Dios verdadero, el lugar que debe ocupar el único Dios verdadero, como por ejemplo el trabajo. Es bueno, pero si ocupa el lugar de Dios, es un ídolo, es un Dios falso, y entonces no existe ninguna diferencia entre los egipcios y nosotros. También el celular es bueno, pero si ocupa el lugar que a Dios le corresponde, es un ídolo, es un Dios falso. Y actualmente ambos somos idólatras, con deidades diferentes, pero idólatras. Dios nos ayude a no caer en esta idolatría actual, sobre todo esta idolatría cibernética. A estas alturas los magos de Faraón ya habían reconocido al verdadero Dios. Dijeron, dedo de Dios es este. Se vieron impotentes de imitar la misma plaga y reconocieron al único Dios verdadero, pero Faraón todavía seguía endureciendo su corazón aún más. Aunque los magos parecían producir ranas como Moisés y Aarón, no podían eliminarlas. Cuando el faraón vio que los magos no podían detener la plaga ni eliminar las ranas, se sintió un poco humillado y quiso que Moisés y Aarón suplicaran al Señor por él para que eliminara la plaga de las ranas. Empezaba a saber algo acerca de aquel, note bien, Dios del que se declaraba totalmente ignorante. Moisés y Aarón le habían dicho al faraón que ellos no producían las ranas por magia ni por ningún poder que poseyeran, que Dios, el Dios viviente, las había hecho venir por su poder y que solo él podía eliminarlas. Y aquí el faraón está conociendo ya directamente al único Dios verdadero, ese que decía que no conocía. Previamente el faraón se había jactado ante Moisés y Aarón porque los magos podían con sus encantamientos hacer aparecer las mismas cosas. Cuando pidió a Moisés que suplicara al Señor por él, le recordó su anterior altanería y jactancia a causa de las obras realizadas por sus magos y preguntó al faraón dónde estaba ahora su vanagloria y dónde estaba el poder de aquellos magos para eliminar la plaga. El Señor escuchó las súplicas de Moisés y detuvo la plaga de ranas. Cuando el rey se vio aliviado de su angustia inmediata, volvió a negarse, note bien, obstinadamente. Puso terco su corazón, dicen en algunas versiones, a libertar a Israel. Moisés y Aarón, por orden del Señor, hicieron que el polvo de la tierra se convirtiera en piojos a lo largo de toda la tierra de Egipto. El faraón llamó a los magos para que se presentaran ante él para hacer lo mismo con sus encantamientos, pero no pudieron. Moisés y Aarón, los siervos de Dios, por orden suya, produjeron las plagas de los piojos. Los magos, siervos de Satanás, por mandato de procuraron producir lo mismo con sus encantamientos, pero no pudieron. La obra de Dios se mostró superior al poder de Satanás, pues los magos con sus encantamientos solo podían realizar unas pocas hazañas. Cuando los magos vieron que no podían producir los piojos, dijeron a Faraón, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Faraón llamó a los hechiceros para que obraran con sus encantamientos. También ellos realizaron señales y maravillas, porque Satanás vino en su ayuda para trabajar por medio de ellos. Sin embargo, aún en esto, la obra de Dios resultó superior al poder de Satanás, porque los hechiceros no pudieron llevar a cabo todos los milagros que Dios había realizado mediante Moisés.
pudieron duplicar solamente algunos de ellos. Las varas de los hechiceros se convirtieron en serpientes, pero las varas de Aarón se comió a todas las demás. Después que los hechiceros procuraron producir piojos, pero fracasaron, fueron compelidos por el poder de Dios a reconocer, note bien lo siguiente, dedo de Dios es este, es decir, estaban reconociendo que realmente el único poderoso era Dios. Satanás obró mediante los hechiceros en una forma calculada para endurecer el corazón del tirano faraón contra las milagrosas manifestaciones del poder de Dios. Ya habíamos dicho que era Satanás el que estaba incitando a Faraón a endurecer el corazón. Satanás pensó hacer vacilar la fe de Moisés y Faraón en el origen divino de su misión, y entonces sus instrumentos, los magos, los instrumentos de Satanás, que hay muchos instrumentos humanos también actualmente, incluso dentro de la iglesia, que trabajan a favor de Satanás. Sus instrumentos de Satanás, los magos, prevalecerían. Satanás no estaba dispuesto a que el pueblo de Israel fuera liberado de la servidumbre egipcia para que pudiera servir a Dios y para que pudiera llegar el Mesías, como ya lo hemos dicho anteriormente. Queridos amigos y hermanos, el poder del enemigo nos habrá de atacar, pero en la Escritura siempre ha quedado demostrado y con toda claridad que nuestro Dios es más poderoso que el enemigo y que siempre sale vencedor. Lo importante aquí es mantenernos siempre al lado de nuestro poderoso Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.